Buenas noches con todos, chicos. Vamos a ver hoy el tema hidrostática, la primera parte. A ver. A ver, aquí está. Algunos conceptos previos. Primer concepto previo es saber lo que es un fluido. Nos dice, según esta definición, un fluido es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir y carece de rigidez y elasticidad, y en consecuencia cede inmediatamente a cualquier fuerza tendente a acelerar su forma y adoptando así la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Por ejemplo, el agua es un fluido, se adapta al recipiente. Los fluidos pueden ser líquidos o gases. También aquí en el globo aerostático también vemos gases dentro, se adaptan a la forma del recipiente, en este caso del globo, según la diferente intensidad de la fuerza de cohesión existente entre sus moléculas. Claro, aquí hay más fuerza de cohesión con respecto al gas, ¿no? En los líquidos, las fuerzas intermoleculares permiten que las partículas se muevan libremente, aunque mantienen enlaces latentes que hacen que las sustancias eh, en este estado presenten volumen constante o fijo. Cuando se vierte un líquido a un recipiente, el líquido ocupará el volumen parcial o igual al volumen del recipiente, sin importar la forma de este último. Los gases, por el contrario, constan de partículas en movimiento bien separadas, ¿no? Aquí está, bien separadas los gases, que chocan unas con otras y tratan de dispersarse, de tal modo que los gases no tienen forma ni volumen definido. Y así adquieren la forma el recipiente que los contenga y tienden a ocupar el mayor volumen posible. Son muy expandibles. Más. Los líquidos son prácticamente incomprensibles. Nadie los comprende. No, mentira. Esto incomprensible significa que no se pueden comprimir, ¿no? Incompresibles. No es incomprensibles. Debido a que su volumen no disminuye al ejercer fuerzas muy grandes, ¿ya? Otra de sus propiedades es que ejercen presión sobre los cuerpos sumergidos en ellos o sobre las paredes del recipiente que los contiene. Los gases son compresibles, los gases sí son compresibles, es decir, su volumen disminuye cuando sobre ellos se aplican fuerzas. Por ejemplo, cuando se ejerce fuerza sobre el émbolo de una jeringa. Los líquidos son fluidos poco compresibles aquí, por ejemplo, ¿no? Y aquí los gases son muy compresibles. Densidad. La densidad tiene como símbolo una P, llamada ρ, letra griega ρ. Es una magnitud escalar que caracteriza la distribución de la masa de una determinada sustancia por cada unidad de volumen que ocupa. Pocas palabras, masa entre volumen, densidad. La masa se mide en kilogramo de volumen en metro cúbico o también puede ser gramo por centímetro cúbico. Son dos tipos de unidades. Mientras más denso es un cuerpo, más cantidad de moléculas presenta por centímetro cúbico. La presión. ¿Qué es la presión? Es una magnitud física que caracteriza la distribución de una fuerza normal por cada unidad de área de la superficie sobre la cual actúa. El sentido de la palabra presión en física significa más o menos lo mismo que en la vida diaria. Presión vendría a ser cuánto aprieta algo, ¿no? Cuánta presión hay. Ejemplo, presión del zapato, presión en el abdomen, presión social, presiones políticas, etc. La presión se calcula así.
se calcula como fuerza normal sobre área de la superficie. Fuerza normal sobre área de la superficie. La unidad es Newton entre metro cuadrado, que se denomina Pascal, cuyo símbolo es PA. Nota, en este caso, que la distribución de la fuerza normal no sea uniforme sobre la superficie plana, entonces la definición anterior se denomina presión media. ¿Ya? La presión media es fuerza normal sobre el área. ¿Ya? También es una forma de encontrar la presión, ¿no? La presión media. Y si quiero hallar la fuerza normal, él pasa a multiplicar y tendría presión media por área, es la fuerza normal. La presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? Dice, es la presión que ejerce un líquido en estado de reposo a las superficies con las cuales está en contacto. Aquí está un líquido en estado de reposo. Por eso se llama hidroestática, ¿no? Estática de quieto. Consideremos un recipiente que contiene un líquido y en el fondo hay una moneda. Aquí tenemos una columna de agua, ¿no? Una columna que tiene una fuerza de gravedad, ¿no? Una fuerza de gravedad. Le ejerce una presión aquí. Le ejerce una presión a este área que está aquí abajo. ¿Ya? Y podemos afirmar que la presión generada en este punto se calcula como densidad del líquido por gravedad por la profundidad. Recuerda aquí, la profundidad se mide siempre del nivel del líquido, nivel de la superficie, hacia abajo, hacia donde tú quieres hallar la presión. Entonces, densidad del líquido, que se mide en kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, que puede ser 9,81, puede ser 10, depende del problema, y por la profundidad, que se mide desde la superficie hacia abajo. Observación. Si se tienen diferentes líquidos no miscibles, o sea que no se mezclan, en un mismo recipiente, estos se disponen de tal forma que los de mayor densidad se ubican a mayor profundidad y así van subiendo, ¿no? Por ejemplo, el que es densidad 3 es mayor que la densidad 2 y es mayor que la densidad 1. Ya hay tres sustancias distintas. Para determinar la presión hidrostática en un punto A, en este punto, se suman las presiones de las columnas de los líquidos que se encuentran sobre el nivel del mar. O sea, vas a sumar la presión de A, de B, del 2 y del 3. Entonces, del gráfico tendrías, comenzamos con el de arriba, densidad 1 por gravedad por altura 1. El siguiente es densidad 2, densidad 2 por gravedad por altura 2, esta parte nada más. Y el tercero, densidad 3 por gravedad por altura 3. Ahí tienes. La presión en el punto A se calcula con esas sumas. El experimento de Torricelli. ¿Qué nos dice? Este experimento fue realizado en 1643 por el científico italiano Evangelista Torricelli, quien fue discípulo de Galileo. Torricelli pretendía demostrar la existencia del vacío debido a la presión de la atmósfera, ¿no? Aquí, este barómetro se invierte y se genera un vacío en la parte de arriba. Al invertir se observa que hay una altura, ¿no? ¿Cuál es el elemento que se encuentra aquí? El mercurio, cuyo símbolo químico es Hg. Entonces, en este punto B, vemos que se ejerce una presión atmosférica y a la misma altura
a la misma altura encontramos la presión que se ejerce debido a esta columna de mercurio. Entonces, la presión atmosférica y la presión en este punto A deben ser iguales porque están al mismo nivel. La presión del mercurio es densidad del mercurio por gravedad por altura del mercurio. Resolviendo, tienes que la presión atmosférica es 101,3 por 10 al cubo, 10 al cubo pascales. Y esto equivale a una atmósfera. ¿Ya? Una atmósfera. En forma práctica, la presión atmosférica es aproximadamente igual a 10 a la quinta pascales o una atmósfera. ¿Ya? No te olvides, esto se usa bastante. La presión absoluta o total. Presión absoluta total. Es la suma de presiones que diversas sustancias que se encuentran sobre un punto a nivel que lo contiene. Por ejemplo, aquí tenemos la presión absoluta del punto A es igual a la presión que genera esta altura del líquido A, del líquido 1, más la presión que genera este líquido 2, más la presión del bloque y más la presión atmosférica. Esa es la presión absoluta. ¿Ya? Toda la presión que está arriba del punto mencionado. La presión manométrica es el excedente o defecto de presión con respecto a la presión absoluta. En pocas palabras, es la presión relativa. Se compara con alguien. La presión manométrica del punto A sería la diferencia de la presión absoluta menos la presión atmosférica, menos esta presión. ¿No? Esta presión es registrada por un instrumento llamado manómetro, que se conecta al mismo nivel donde se requiere medir dicha presión por parte del líquido. ¿Mm? La presión manométrica. También se define como la presión del medio menos la presión atmosférica. ¿Ya? Presión del medio menos la presión atmosférica. En el caso de un gas encerrado en un recipiente, la presión manométrica es la misma en toda la superficie que le encierra. Aquí, por ejemplo, la presión del gas es la misma en todos los puntos. Aquí, acá, acá. ¿Ya? Cuando tienes un gas encerrado, la presión de este gas es la misma en cualquier punto que la superficie que le encierra. Principio fundamental de la hidrostática. La diferencia de presiones entre dos puntos, A y B, por ejemplo, que se encuentran en un mismo líquido, dependen directamente de la diferencia de profundidades. En A, por ejemplo, en A, la presión absoluta de A es igual a la presión hidrostática en el punto A, ¿no? Con respecto al nivel de la superficie, hay una presión hidrostática con respecto al punto A, más la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Esta presión en el punto A es densidad-gravedad por altura de A, toda esta altura, más presión atmosférica. Y esto le llamamos ecuación 1. Para B, tengo que la presión absoluta en B es la presión
hidrostática en el punto B debido a esta altura, más la presión atmosférica. Reemplazando presión hidrostática es densidad por gravedad por altura de B, más presión atmosférica. Si yo resto 1 con 2, ¿no?, se cancelaría presión atmosférica y solo te queda la diferencia entre estos dos términos. Factorizando aquí densidad del líquido por gravedad, te está quedando altura de A menos altura de B, y altura de A menos altura de B es H, ¿no? Entonces, la diferencia de presiones entre estos dos puntos, yo puedo decir que es igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de alturas. Densidad por gravedad por diferencia de alturas, ¿ya? Los vasos comunicantes, ¿qué son? Dice, es el nombre que recibe un conjunto de recipientes comunicados por su parte inferior y que contiene un líquido homogéneo. Se observa que cuando el líquido está en reposo alcanza el mismo nivel en todos los recipientes sin influir la forma y volumen de estos. Ya, por ejemplo, acá son vasos comunicantes. Estos vasos que tenemos aquí se comunican mediante este tubo. Aquí hay una llave, ¿no?, para abrir o cerrar. Bien, a ver, problema 1, ¿alguna respuesta? ¿Qué dicen, chicos? ¿Alguna clave? No. 25K, dice Anthony. A ver, veamos. Dice, hay 220, ¿no? Ya, vamos a ponerle a este 25, ¿no? Ya está. Ya hay clave ya. Ahí tenemos la E. Dice, se tiene una lámina cuadrada de vidrio de 0,5 metros de lado, colocada en 4 soportes tal como se muestra. Determine el módulo de la fuerza que le ejerce la atmósfera a la lámina. Fácil, ¿no? La presión es igual a la fuerza normal sobre el área. Sobre el área. La presión es la presión atmosférica, que es 10 a la 5 pascales, es igual a la fuerza sobre el área. ¿Cuánto vale el área de esta lámina? Pues el área, como es un cuadrado, es lado al cuadrado, 0,5 al cuadrado. Y esto es 1/2 al cuadrado, un cuarto. Un cuarto de metro cuadrado. Este área lo reemplazas aquí. Un cuarto, ¿no? Multiplicas y ya tienes la fuerza. Un cuarto por... Ahí está. Un cuarto por 100.000. Cuarta, 25 con 3 ceros. 25.000. Entonces la fuerza es 25.000 newton, ¿no? 25.000 newton. La fuerza se mide en newton. Pero esos 3 ceros es el K de kilo. La fuerza sería 25 kilonewton. Esto es alternativa a la E. Vamos con el número 2. Me avisan si no toman captura para retroceder, ¿eh? 2. ¿Alguna respuesta del problema 2? ...121 kilopascales, ¿no? 121 kilopascales. A ver. Dice, en una piscina, la superficie de, perdón, sí, en una piscina la superficie de agua se encuentra a 2,6
metros del fondo. Entonces, por acá dibujamos nuestra piscina, ¿no? La piscina, hay un nivel del agua, superficie del agua, se encuentra a 2,6 del fondo. Y la profundidad es 2,6 metros. Si una persona está buceando, por acá va una persona, ahí está la personita, está buceando a 0,5 del fondo. A esta distancia del fondo es 0,5 metros. Calcule la presión absoluta que la persona experimenta. Bueno, necesito pues la presión absoluta y eso es la presión hidrostática en este punto M, vamos a poner presión hidrostática en el punto M, pH mejor lo pongo, ¿no? Ya sabes que es en el punto M, más la presión atmosférica, que hay una atmósfera, ¿no? Y la presión atmosférica, ya sabes cuánto vale. Entonces la presión absoluta sería presión hidrostática, es densidad del agua por gravedad por la profundidad. ¿Y la profundidad cuánto vale? Pues esta profundidad vale 2,1, ya que la suma debe ser 2,6 más la presión atmosférica. Ahora sí, reemplazamos todos los datos. Reemplaza todo. Tendríamos que la presión absoluta es igual densidad del agua 1000 por gravedad por la profundidad, que es 2,1, más la presión atmosférica, ¿no? Que es 100 kilopascal, ¿no? 100 kilopascal. ¿Entiende? ¿Hasta ahí de acuerdo? ¿Sí, no? Ahora, acá tendríamos que la presión absoluta es igual. El 10 multiplica 21 te queda, a 2,1 te queda 21. 21.000 sería, ¿no? Más 100K. Este 21.000 se transforma a 21K, ¿cierto? Porque 3 ceros es 1000. 21K más 100K, eso es 121K, kilopascal. ¿Está? Alternativa la E. Toma la captura. Vamos con el problema 3. ¿Alguna respuesta? $30. Ya. Dice, si a nivel del mar la presión atmosférica es de 10 a la quinta pascales, ¿a qué profundidad sobre la superficie del agua del mar la presión absoluta es 4 veces la presión atmosférica? Entonces, me indica, la presión absoluta dice que es 4 veces la presión atmosférica. Pero la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión hidrostática. Esa es 4 veces la presión atmosférica. Esta presión atmosférica pasa a restar y tendría que la presión hidrostática es 3 veces la presión atmosférica. Presión hidrostática. A ver, ¿a qué profundidad sobre la superficie del agua? Tienes una superficie, tienes acá un
una superficie. Vamos a dibujar que esto sea el mar, ¿no? Una parte del mar. Entonces, te preguntan, ¿a qué profundidad sobre la superficie del agua de mar? ¿Qué profundidad? No lo sé. ¿No? H. ¿A qué profundidad se encuentra que la presión absoluta es 4 veces la presión atmosférica? ¿No? Entonces, necesitamos hallar esta presión absoluta aquí en el punto M. La presión de H se da en el punto M. Sería densidad del agua por gravedad por la altura. Eso es 3 veces la presión atmosférica, que es igual a 10 a la 5, que es dato. Densidad del agua, que es 1000, por gravedad por altura, igual a 3 por 10 a la 5. Él pasa a restar y tienes H. 3 por 10. Y eso es 30 metros. ¿Está? Alternativa la D. Y tienes el problema número 3. Número 4. Alguna clave. El 4. A ver. 50 kilopascal, dice Víctor Llanta. Bien, veamos. A ver. La presión absoluta en el punto A es de 120 kilopascal. Aquí, punto A. Determina la presión hidrostática en B. La presión hidrostática en B. Entonces, como hablan de presión absoluta del punto A, eso sería presión hidrostática del punto A más la presión atmosférica. La presión absoluta en el punto A es la presión hidrostática debido a esta altura, a esta profundidad, ¿no? Más la presión atmosférica. Esta presión absoluta en el punto A dice que es 120 kilopascal. En el punto A no lo sé. Y la presión atmosférica ya sabes que es 10 a la quinta, que viene a ser 100 kilopascales. ¿Ya? 100 kilopascales. El pasa a restar y tendrías 20 kilopascales. Es la presión hidrostática del punto A. Ahora, ¿qué más? Nos dicen, determinen la presión hidrostática en B. En B nos piden. La presión hidrostática en el punto B es igual densidad por gravedad por la altura de B. ¿De acuerdo? Por la altura de B. Entonces, la presión hidrostática en B sería, ¿no? Sería igual. Densidad, en este caso de esa agua, es 1000. Por gravedad, 10. Por la altura de B. Me falta esta altura, que no conozco. ¿Cómo hallamos la altura? Pues con lo anterior de acá. Ya sabes que la presión en el punto A es 20 kilopascal. Eso sería 20 por 10 por 1000, ¿no? Es igual a densidad por gravedad por la profundidad. Se va y te queda que la profundidad es 2. Esto mide 2.
Entonces la presión hidrostática del punto B sería 1000 por gravedad por la profundidad, que es 5. Y eso es 50.000 pascal, o lo que es igual a 50 kilopascal. ¿Está? Ahí tienes el problema número 4. Pasemos al problema número 5. ¿Alguna respuesta? Número 5, ¿alguna respuesta? 14,6. 7,6. 7,3. Ya. La presión hidrostática es de los líquidos, ¿cierto? Entonces sería presión hidrostática en el punto A, el fondo del recipiente, es igual a la presión generada por el mercurio más la presión del agua. Presión de densidad del mercurio, que hay que pasarlo, la densidad del mercurio, que es 13,6, hay que pasarlo a kilogramos por metro cúbico multiplicando por 1000. Y eso sería 13.600 kilogramos por metro cúbico. Y eso va acá. Densidad 13.600 por gravedad por 10 por la profundidad, que es 5 sobre 100. ¿Está? Más la presión del agua, que es densidad, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, por gravedad por la profundidad, que es 5 sobre 100. ¿De acuerdo? Cancelamos, nos está quedando que la presión en el punto A es igual 0, 0, 30, 15, 18, 6. 6.800 pascales, ¿no? Más 100, no, perdón, 50, ¿no? 500, perdón. 500 pascales. Súmalos. Presión en A sería de 1.300 pascales. Pero está en kilopascales, entonces corre 3 cifras y él es kilo. Por lo tanto, la presión en el punto A es 7,3 kilopascales. ¿De acuerdo? Ahí tienes. Alternativa a la B. ¿Se entiende? ¿Comprenden, chicos? Pues acá hay 3 términos importantes que debes de tener bien claro. Una cosa es presión hidrostática, que es solamente el líquido. Otra cosa es hablar de presión absoluta, que es la presión del líquido y lo que está fuera. Y otra cosa es presión manométrica. Presión manométrica es una presión relativa. La presión del medio menos la presión atmosférica. ¿Ya? 6. Número 6. Un recipiente cilíndrico contiene gas y aceite. Tal como se muestra, si la diferencia de las indicaciones en los manómetros es de 14, es de 14, 1,3 la de antes, es de 14, perdón, es de 10,4 kilopascal, determine H. Presión del aceite, perdón, densidad del aceite es 800 kilogramos por metro cúbico. ¿De acuerdo?
¿Cómo resolver este problema? A ver, chicos. Vamos a ver las lecturas. Ponemos puntos. Acá voy a poner nivel. Aquí pongo primer punto. Vamos a llamarle pues punto C. Él es el manómetro, voy a llamarle manómetro B. Y él es el manómetro A. Y acá hay otro nivel, que es esto es H, ¿no? Ya, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula la presión manométrica de B? ¿No? Presión manométrica de B. ¿Cómo se calcula? Es la presión del medio, en este caso el medio es gas. Presión del gas menos la presión atmosférica. ¿Ya? Presión del gas menos la presión atmosférica. Presión manométrica de A. De A. Eso sería pues la presión del medio menos la presión atmosférica. Ya, en este caso, la presión manométrica, este de aquí es aceite, ¿no? Este de acá es aceite. Sería entonces la presión en el punto C menos la presión atmosférica. Ahora me dice que las lecturas de indicaciones de manómetros es de 10,4. Hay que restarlos, ¿no? Las lecturas es 10,4. Entonces tendríamos, al restarlos, restaríamos el menos el, ¿no? De A menos B, ya que A está más abajo, tiene mayor presión. Presión manométrica, el punto A menos presión manométrica en B. Es igual. Al restar se va a presión atmosférica y te queda lo que es presión de C menos presión del gas. ¿Sí? Presión de C menos presión del gas. Pero en este punto C, la presión hidrostática en el punto C, la presión en el punto C viene a ser presión del gas más densidad por gravedad por altura. ¿Por qué densidad por gravedad por altura? Porque acá hay una altura aquí, una altura H. Entonces, en el punto C se tiene la presión de este líquido, que es el aceite, más la presión del gas, los dos. Entonces, la diferencia, puedo hallarlo, esto si lo mando a restar. Presión de C menos la presión del gas es densidad por gravedad por altura. Y esto reemplazo. Esto lo reemplazo. Entonces tendríamos que la presión manométrica de A menos la presión manométrica de B es igual a densidad por gravedad por altura. Densidad 800
gravedad y la altura, ¿cuánto es? La altura es lo que piden, ¿no? Pero esta diferencia es 10,4. 10,4 kilos, o sea, por 10 al cubo. Hay que operar todo esto, ¿no? Y ahí te sale la respuesta. A ver, este 1000 se va con estos dos ceros. 10,4 entre 8 sería. Eso resulta 1,3. ¿De acuerdo? Ahí está. En problema número 6. Muy bien. Ahí tienes pues la pregunta 6. Ojo que aquí la presión C es la presión del medio, no es la presión absoluta, ¿no? Si fuera absoluta sería con lo que está afuera, ¿no? Solamente es del medio, todo este medio, menos la presión atmosférica. Recuerda siempre que la manométrica es una diferencia del medio, la presión del medio, menos la presión atmosférica, ¿ya? Siempre con respecto a la atmosférica. A ver, continuamos. Número 7. ¿Alguna respuesta aquí? UNI 2021. 5, dice antes. ¿Alguna otra respuesta? A ver, aquí se sabe que cuando tienes vasos comunicantes, se cumple que la isóbara contiene puntos en los cuales se tienen las mismas presiones. Esta es una línea llamada isóbara. La isóbara es una línea donde puedo afirmar que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. Ya se cumple eso, porque ese es un vaso comunicante. ¿De acuerdo? Entonces afirmo que la presión en el punto A, presión absoluta es A, presión el punto A absoluta es igual a la presión en el punto B, presión absoluta también, ¿no? En el punto A tenemos la presión dada por el agua y también la presión atmosférica. Presión atmosférica más la presión del agua. Y en el punto B tienes la presión atmosférica y también la presión del mercurio, de Hg. Ahí se cancela la atmosférica porque son las mismas. Y hallamos la presión del agua. La presión del agua es densidad del agua, que esto viene a ser pues 1000, ¿no? 1000, aunque como me queda presión de agua y presión de mercurio, lo puedo dejar en estas unidades, ¿ya? No hay problema, porque se van a cancelar. Densidad de agua es 1 por gravedad 10 por la altura del agua, que es H mayúscula, que es 68. También lo puedo poner en centímetros, ¿no? Ya que la respuesta la quieren en centímetros. Densidad de mercurio 13,6 por gravedad 10 por la profundidad de mercurio, que es H, por la altura de mercurio, que es H. Ahí cancelas, se van los 10. 13,5 por 5 te da 68. Listo. H es 5. Como está L en centímetros, la respuesta es en centímetros. Ahí tienes. Alternativa la E. Práctico, ¿no? Bien. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna consulta?
Bien, vamos con el siguiente problemita número 8. Ya. Número 8 nos indican, en el recipiente mostrado, 12,5 enseñado. Ya. En el recipiente mostrado se tiene agua, aceite y un gas. ¿Qué altura tiene la columna de aceite? Eh, la densidad del aceite es igual a 800 kilogramos por metro cúbico y la densidad del agua es 1000. Bien, de manera similar a la anterior, aquí tenemos una isobra y en esta isobra se encuentran las mismas presiones. Punto A y punto B. La presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. En el punto ¿a quién tenemos? Presión de este líquido que es el agua. Presión del agua más la presión del gas. Y en el punto B tenemos la presión del aceite más la presión del gas. Ambos tienen el gas, entonces se van. Presión de agua. Quieren en centímetros, ¿no? Lo puedo dejar también en centímetros, ¿no? A ver. Presión del agua sería densidad del agua, que es 1000, por gravedad y por la altura. La altura es 10 centímetros. 10. Ya lo dejo en centímetros. Presión del aceite. Es densidad del aceite 800 por gravedad 10 por la altura H. Se va. Dos deditos. Divides y te sale 100 entre 8 es 12,5 centímetros. ¿Está? Esa es la respuesta. Alternativa la C. ¿De acuerdo? Ahí tienes la pregunta 8. Seguimos. Problema 9. En un tubo en forma de U de igual área en sus secciones transversales se tiene agua en equilibrio. Calcule la altura de la columna de aceite que se debe verter en uno de los extremos para que en el equilibrio el agua se eleve 4 centímetros de su nivel inicial. Densidad del aceite es 0,8 gramos por centímetro. ¿Alguna respuesta aquí? No intentaste, ¿ya? A ver, inténtalo. 2 minutos. Le doy 2 minutos para que intenten. Está mi cronómetro.
Muy bien. ¿Alguna respuesta? Cinco. ¿No hay clave entonces? A ver, veamos qué sucede aquí. Dice, en un tubo en forma de U, de igual área en sus secciones transversales. Aquí, estas son las secciones transversales, ¿ya? Esta es una sección transversal. Uno de los tubos, el área de esta sección transversal es la misma, dice, que en el otro tubo, porque el tubo tiene forma de U. Entonces sus secciones transversales son las mismas áreas. Así, por acá. Ahí está. ¿No? Las secciones transversales son las mismas. Se tiene agua en equilibrio. Si está en equilibrio el agua, ya sabes que está a misma altura. A la misma altura va a estar. Si yo trazo aquí una isóbara, los encuentro al mismo nivel. ¿Ya? Porque es el mismo líquido, ¿no? Entonces no hay desnivel. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Vas a verter aceite, ¿no? Entonces, lo que tú normalmente puedes pensar es que al echar el aceite sucede esto. Tú puedes pensar lo siguiente, ¿no? Vamos a dibujar. Ya. Tú echas aceite aquí, en unos extremos, por ejemplo aquí. Por ejemplo acá, echamos aceite. Aceite. Si echas aceite, sucede que el nivel de este líquido baja, se desplaza, no se mantiene ahí mismo, se desplaza. Entonces, si sigo trazando la isóbara, voy a observar que el nivel del agua disminuye cierto volumen. ¿Y qué pasa con este espacio de agua? Pues ese agua que estuvo aquí se mueve hacia acá, hacia este lado. Y es por eso que te dice que se eleva 4 centímetros. Es por eso que te dice que se eleva 4 centímetros. Esta elevación es de 4 centímetros. Eso es lo que sucede. Ya que un extremo disminuye y el otro extremo se eleva. Pero este volumen es el mismo que este volumen. Son los mismos volúmenes. Como tiene la misma sección transversal, esta sección transversal es la misma que esta. Entonces, si tiene la misma área, significa que las alturas deben ser las mismas para tener mismo volumen, ¿cierto? Porque volumen, recuerda, de un cilindro, volumen de un cilindro es área de la base por la altura, área por altura. Entonces, si tiene las mismas áreas, significa que debe tener las mismas alturas. Entonces acá es 4 también. 4 centímetros, ¿de acuerdo? Voy a poner por acá. Esto es 4. ¿Qué más? Y se calcula la altura de la columna de aceite. No se sabe cuánto vale esta altura. El aceite que yo he hecho, no sé cuánto es su altura. Le pongo H. Y hasta acá tengo aceite. Todo esto es aceite. Todo esto es el aceite que voy a echar. Y todo este negro también, ¿ah? Porque recuerda que ahí no hay agua. El agua se movió. ¿Ya? Aquí borramos, por acá es aceite también. A partir de acá es el agua.
partir de acá si tienes H2O. Hasta acá, ¿no? También es agua. ¿De acuerdo? Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, en esta situación, tú puedes buscar una nueva isobara. Y esta nueva isobara es esta, ¿pues? Aquí. Ya que quiero H, pongo mi isobara. Esta es mi isobara. Y se cumple que la presión hidrostática en el punto A es igual a la presión hidrostática en el punto B. Presión absoluta, ¿no? Y ya sabes que se anulan las atmosféricas, solamente quédate con esto. Él es, no te olvides que él es H2O y él es aceite, ¿no? Agua y aceite. El agua es la presión, sería presión del agua, sería igual a la presión del aceite. Presión del agua es densidad del agua que es, a ver, 1000, pues, ¿no? Vamos a ponerle en los sistemas internacionales. 1000 por gravedad por la profundidad. La altura aquí saldría 4 más 4, 8. 8 centímetros, recuerda que se pasa a metros. 8 sobre 100. Igual, densidad del aceite. Esta presión, esta densidad del agua, no te olvides que la densidad del agua es 1000. ¿Ya? Eso no te van a dar. Algunos problemas sí te lo ponen, pero la mayoría no te lo dan. Y la densidad del aceite hay que convertirlo a kilogramos por metro cúbico. Se multiplica por 1000. 800 por 1000, perdón, 0,8 por 1000 es 800 kilogramos por metro cúbico. Ya está, aquí sería 800 por 10 y por la altura del aceite. ¿De acuerdo? Ahí pues cancela todo lo que puedes, se cancela el 0, aquí 2 ceros, el 8, décima, un décimo queda, ¿no? La altura sale un décimo. Un décimo de metro que viene a ser, un metro recuerda que es 100 centímetros y eso es 10 centímetros. La altura es 10 centímetros. ¿Ya está? Alternativa la B. Ahí tienes la respuesta a esta pregunta 9. ¿Se entiende, chicos? Ya sabes qué pasa, ¿no? Uno siempre disminuye, el otro aumenta. ¿Ya? No te olvides de eso. No se quede estático. ¿Ya? O sea, por donde tú echas, ahí baja el nivel. ¿Ya? Eh, baja el nivel para compensar del otro lado. Número 10. ¿Alguna clave? A ver, ¿qué hacemos acá? La gráfica muestra la dependencia de la presión hidrostática de cierto líquido respecto a su profundidad. Bueno, yo sé que la presión hidrostática respecto a la profundidad es igual a la densidad del líquido por gravedad por la profundidad. Entonces, la presión respecto a la profundidad, si quiero hallar la dependencia, él pasa a dividir y podría saber cuánto es la relación, ¿no? Aquí se observa que es una línea recta porque tienes el h. Es como si tuvieras una función a por x, ¿no? Esta gráfica es una recta, ¿ya? La gráfica siempre es una recta. Esta es la constante esa. ¿Mm? Entonces, de esta división yo puedo decir, de esta igualdad puedo decir que la presión hidrostática es a la altura
como densidad del líquido por gravedad. Y densidad por gravedad no va a cambiar. Esto es una constante. pH sobre H es una constante. Entonces, de los datos que me dan, puedo dividir el entre él y es una constante. Y eso lo igualo, también lo puedo igualar con alfa más 1 por A entre beta más 1. Y lo igualo y puedo afirmar que son lo mismo, ¿no? Es decir, alfa más A entre beta, perdón, alfa por A entre beta, puedo decir que es igual a alfa más 1 por A entre beta más 1. Puedo igualarlos, ya que la división entre pH y respecto de H es constante. Multipliquen aspa. Antes de ello, simplifica la. Tendrías alfa beta más alfa es igual a alfa beta más beta. Se cancela el alfa beta y obtienes que alfa es igual a beta. ¿No? Alfa es igual a beta. ¿Ya está? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, si alfa es igual a beta, te piden la presión calcula la presión hidrostática a una profundidad h. Allá. Entonces digo, la presión hidrostática a una profundidad h es densidad del líquido por gravedad por h, ¿cierto? Es lo que pide. Pero yo he conseguido que la presión hidrostática entre h es densidad del líquido por g. ¿De acuerdo? Por g. Para este caso que tenemos aquí, que estoy sombreando, que se cumple que pH entre h, este caso entre beta, esta división sería alfa A sobre beta es igual a densidad del líquido por G. ¿Sí? ¿Se entiende? Para este caso particular. Presión, altura. Presión entre altura es igual a densidad del líquido por G. Pero como yo ya conseguí que alfa es igual a beta, estos se pueden cancelar. Entonces digo que A es densidad del líquido por G. Y este valor lo reemplazas aquí. Y sería pH es igual a A por H. Listo, y se acabó. Alternativa la E. ¿Ya? Es jugar nomás, ¿no? Con las variables. Ver cuál te sirve, cuál no te sirve. ¿Ya? Pero trabajar con el gráfico. El gráfico es importantísimo. ¿Ya? El gráfico te ayuda bastante. Chicos, entonces una vez que hayas la igualdad de alfa y beta, tienes que ver qué te piden. Presión hidrostática es densidad de líquido por gravedad por altura. A ver, este PL por G lo puedo hallar. Como ya sé que la división entre la presión y la profundidad es PL por G, entonces divido estos dos. Y al dividir encuentro que A es igual a densidad de líquido por G. Y eso se reemplaza y ya está. Bien, número 11. En el gráfico mostrado, los fluidos se mantienen en reposo. Determine si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas y elija la secuencia correcta. Considere que el tubo tiene una sección transversal constante.
¿Cómo es esto? A ver, para la proposición 1, ¿qué será? Dice, la presión del gas es mayor que la presión atmosférica. ¿Será cierto o verdadero? Veamos. Aquí tenemos el gas, hay un tapón. El gas está en todo este recipiente. Verdadero, diciendo. ¿Qué más? ¿Qué opinan los demás? ¿Qué dice Sammy, Víctor, Anthony Guapaya? ¿Mm? André, ¿qué opinas, André? ¿Verdadero o falso? Víctor, ¿qué opinas? La primera proposición, ¿verdadero o falso? Verdadero. Ya. André, ¿qué dices? Verdadero. Ya. Sammy, verdadero. Bueno, eh, ¿qué decimos? Te decía que lo del gas, el gas se distribuye y en cada punto se tiene la misma presión. En este punto, yo puedo decir que esta es la presión que se tiene aquí es la presión del gas, ¿ya? Porque eso hemos visto en el marco teórico, que en todos los puntos se tiene la misma presión del gas. Entonces, aquí trazo mi isóbara y digo, el punto A y el punto B se encuentran a la misma presión. Presión de A es igual a la presión de B. Pero la presión de A es la presión del gas, o está la presión de gas. Y la presión de B sería la presión de la columna, presión hidrostática, más la presión de afuera, que es la presión atmosférica, ¿no? Y ahí claramente observas que la presión del gas es mayor que la presión atmosférica, ¿no? Que es mayor en esta cantidad. Entonces dices, entonces presión del gas es mayor que la presión atmosférica. Ya está, verdadero. 2. La presión manométrica de gas es densidad gravedad por altura. ¿Qué dices? ¿Ah? La presión manométrica del gas es densidad gravedad por altura. Sí. Sí, cierto. Porque la presión manométrica, recuerda que es la presión del gas, en este caso de él, menos la presión atmosférica. Y esto donde lo encuentro aquí, en lo anterior. Presión manométrica sería, si él pasa a restar, tienes la presión hidrostática. Y eso es densidad de este líquido por gravedad por la altura h. Ya está. Verdadero. 3. Si se quita el tapón, el nivel 1 asciende. El nivel 1, ¿dónde está el nivel 1? Esto es, ¿no? El nivel 1 asciende a h metros. ¿Qué dices? Nivel 1 asciende a h metros. Si yo quito el tapón, el nivel 1 asciende a h metros. H medios, perdón. ¿Qué dices? ¿Mm? Sí, claro. Asciende a h medios, ¿no?
porque aquí disminuye H medios y asciende aquí H medios. ¿Ya? Ya que van a estar al mismo nivel porque como va a estar abierto, deben tener la misma presión, ¿no? Lo que sube aquí también, el volumen que sube debe ser el mismo volumen que baja, ya que aquí indican también que se encuentran a la misma sección transversal. Si la sección transversal fuera distinta, no sería a la misma altura, habría diferentes volúmenes, ¿ya? Entonces aquí es verdadero. Perdón, no habrían diferentes volúmenes, sino diferentes alturas, ¿ya? Si es que fuera la sección transversal distinta. Eso vamos a ver después, no hay ningún problema. Listo, sería todos son verdaderos. 11, 12. 12. Ahí tenemos lo que te decía. Se tiene un tubo de forma de U cuyas ramas son de área A y 4A, en donde se tiene agua en equilibrio. Si se agrega aceite por la rama mayor de mayor área, de tal forma que en la otra rama el nivel del agua sube 4 centímetros, calcule la altura de aceite que se agregó. Bueno, algo similar a un problema anterior que hemos hecho, ¿no? Solo que acá diferentes secciones transversales se tienen. Entonces, la primera es A y el otro es 4A, ¿no? Algo así, ¿no? Inicialmente estaba el mismo nivel, ambos, pero luego que tú añades el aceite, el nivel cambia. Ya, ahí está, entonces se mantiene. Aquí es 4, ¿no? Sí. Entonces, disminuye, ¿cierto? Si inicialmente estaba lleno de agua aquí, ¿no? Al echarle el aceite, baja y el agua está por acá, ponle. ¿Ya? Acá está el agua. Y dice, según un dato, sube 4 centímetros. Entonces, vamos a suponer que sube hasta acá. Y el aceite está un poquito más arriba, voy a dibujarlo. Porque no necesariamente van a estar al mismo nivel, ¿eh? No necesariamente. Y el aceite está aquí. Ahí está. Entonces, yo puedo elegir que mi nueva isobra sea esta. El nivel más bajo, el nivel más bajo del aceite, ¿no? Y este punto. Porque necesito la altura del aceite, por eso mismo, ¿no? Necesito cuánto vale H. ¿Cuánto es H? ¿Cuánto vale H? Bueno, se sabe que la altura que ascendió es 4 centímetros. Esta altura es 4, ¿no? No sé qué altura descendió, ¿no? Inicialmente estaba aquí, pero hubo un descenso de H minúscula. Ya vamos a ponerle H minúscula. Se cumple aquí en el gráfico, se cumple, chicos, que el volumen que está ascendiendo, que es este volumen de ascenso, es igual al volumen que descendió, ¿no? Porque no han sacado agua, ¿no? Solamente se traslada. Esta parte de volumen que es reemplazado por el aceite, se traslada por acá. Entonces, el volumen, voy a ponerle M y N. Volumen de M es igual al volumen de N. El volumen de M es área A por área A por la altura 4. El volumen de N es 4 veces A
¿no? Porque dice, el área es 1, es 4 y el otro es A. Área, otras 4 veces A por la altura H. Ahí se cancelan las A, se cancela la cuarta. Tengo que la altura es 1 centímetro, ¿ya? Ya que 4 es 4 centímetros. Entonces, este H vale 1 centímetro. ¿Listo? Pongo puntitos en las isóbaras, aquí punto A y punto B. Entonces la presión, el punto A es igual a la presión del punto B. En el punto A tienes densidad del líquido, que es el aceite, perdón, el agua, por gravedad por la profundidad. Y es igual a la otra densidad del aceite por gravedad por la profundidad, H mayúscula. Listo. Reemplaza, densidad del agua es 1000, gravedad, la gravedad se va, ¿cierto? La profundidad, como acá es 1, esto es 1 centímetro, todo sería 5. 5 sobre 100 igual. Densidad del aceite, 800 por la altura. Ya está. Cancelamos. 2 ceros, 1, quinta, quinta, 2. 1 sobre 16 sería la altura. 1 sobre 16 de metro. Y esos centímetros, si no me equivoco, es 6,25 centímetros. ¿Está? Alternativa la C. ¿Listo? ¿Se comprende? Tenemos el problema 12. Muy bien. Vamos con el problema 13. En un determinado lugar geográfico se realizan mediciones de presión absoluta para cierto líquido contenido en un recipiente. Para profundidades de 24, ¿no? De 24 centímetros y 4 centímetros. Hasta ahí no detenemos. A ver, desde la superficie del líquido, se obtiene una diferencia de presión absoluta de 1,8 kilopascal. A ver, y tenemos el recipiente. El nivel, respecto al nivel, dice una profundidad de 24. A ver, la de 24, supongamos que sea por acá. Profundidad 24. Y la otra es de 4. Y este es de 4. Muy bien. Aquí le voy a poner un puntito, supongo que el punto B y el punto A. Ahí están las presiones. Se obtuvo una diferencia de presión absoluta de 1,8 kilopascal. Bueno, la presión absoluta de A es presión hidrostática de A más la presión atmosférica. Presión absoluta de B y la presión hidrostática de B más la presión atmosférica. Tú restas, sería presión de B menos presión de A. No, al revés, ¿no? Porque quien tiene más presión es él. Presión de A menos presión de B es igual a la presión hidrostática de A menos la presión hidrostática de B. ¿Está? Esta diferencia dice que es 1,8 kilopascal. ¿De acuerdo? ¿Qué más? A ver, ¿qué más?
Si a una profundidad de 30 centímetros la superficie del líquido, la presión absoluta es 97 kilopascal. Vaya, a una profundidad de 30 centímetros. Presión absoluta desde 97 kilopascal es la presión atmosférica, ¿no? Sí, es la presión atmosférica por, perdón, más la presión hidrostática a 30 centímetros, ¿no? Que es densidad, no tengo la densidad, ¿no? Densidad del líquido por gravedad por la profundidad que es 30 sobre 100. Aquí, en la diferencia de presiones, se sabe que la diferencia de presión de A y B, eso depende de esta profundidad nada más, de esta diferencia de alturas, ¿no? Dado el principio de hidrostática. Esta diferencia de alturas es 20 centímetros. Entonces, aquí puedo continuar y decir que esto de aquí es densidad del líquido por gravedad por la profundidad, que es 20 sobre 100. Eso es 1,8 por mil. Y esta es la densidad del líquido. Operando nos sale 800 entre 2, 900. 900 es la densidad del líquido. Y esto sí puedo reemplazarlo acá. Entonces, 97 kilopascal es la presión atmosférica. Me piden la presión atmosférica, miren. Calcule la presión atmosférica, nos piden esto. Más densidad 900 por 10 por 30 sobre 100. Se va, te queda 2700, ¿no? 2700. 97K es igual a la presión atmosférica más 2700. Como aquí está en K, paso la K sería 2,7K. Y pasa a restar y te quedaría 94,3 kilopascal. Esa es la presión atmosférica. ¿Está? Alternativa a la E. ¿Se comprende? Bien, chicos. A ver, Andrés, ¿se entiende? ¿Se entiende lo que expliqué? Víctor. Ah, ya, está bien. ¿Se entiende? Ya. Sammy. ¿Sí? Listo. Pasamos al siguiente. Número 14. Nos faltan dos más y terminamos. Número 14. Se muestra un esquema para medir la presión manométrica y se utiliza mercurio. Densidad de mercurio es 13,6 gramos por centímetro cúbico. Cuando este recipiente está a nivel del mar, ¿ya? El manómetro indica un valor de 6,8 kilopascal cuando está a nivel del mar. Este recipiente se utiliza a una determinada altura o altitud respecto al nivel del mar. Se observaría que el desnivel entre la superficie de mercurio aumenta en 1 centímetro. Determine la lectura del manómetro a la altitud mencionada. ¿De acuerdo? Bien. Con el primer dato que nos dan, que es 6,8 kilopascal, dice que es lo que lee el manómetro.
Presión manométrica es igual a la presión del gas menos la presión atmosférica. Y ese dato es 6,8 K. ¿Qué más? Este es el gas, ¿cierto? Es aire. La presión de este gas, ya sabes que se distribuye hasta aquí. Y otra aquí la isobara, puedo decir que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. Por acá. Presión en A es igual a la presión en B. Presión en gas es la presión en A es la presión del gas. Presión en B, ¿no? Presión en B sería en la densidad del mercurio por gravedad por la altura más la presión atmosférica. ¿Ya? Presión atmosférica. Bueno, y si tú reemplazas todo esto aquí, reemplazando, tendríamos densidad del mercurio por G por H más la presión atmosférica menos la presión atmosférica es igual a 6,8. Se va. Densidad de mercurio, pásalo, sería 13,6. ¿No? Está bien, ¿no? Por 1000 por la gravedad, que es 10, por la altura h que no conozco, y es igual a 6,8 por 1000. Se van los 1000 y divides y tienes h. Aquí cancelas 2, 1 sobre 20 es h. Y eso por 100 sería h igual a 5 centímetros. Ya, la altura es 5 centímetros. Y tengo la altura. Ahora me piden determine la lectura del manómetro a la altitud mencionada. Bueno, es otra presión manométrica. Todos le voy a poner. Esto es la presión del gas menos la presión atmosférica. Que ya hemos visto que te va a salir densidad por gravedad por altura, ¿no? Es densidad del mercurio por gravedad por altura. Pero dice que aumenta en 1 centímetro la altura. Ya no va a ser 5 centímetros, ahora la altura va a ser 1 centímetro más. Es 13,6 por 1000 por gravedad por la altura que es 6 sobre 100. ¿De acuerdo? Se va aquí 2, multiplicas 36, digo 3, 21 y 2, 8. ¿Está? 81,6 por 100, ¿no? Pero hay que pasarlo a kilo, porque está en kilo. Sería 8,16 kilopascal. Listo. Alternativa a la E. ¿De acuerdo? Ahí tienes pues la respuesta a la pregunta 14. Por último, el número 15. Un tubo en forma de U contiene mercurio. Calcule la altura de agua que debe verter a una rama del tubo para que el mercurio se eleve 15 milímetros de su nivel inicial. Es similar, ¿no? Al problema que hemos hecho ya. UNI 2019-2. A ver, forma rápida. Se hace este problemita.
tubo en forma de U. Ahí está. Son iguales. La sección transversal es la misma. Asumimos. No te dicen nada, pero asumes que es igual. Ya. Inicialmente estaba en este nivel. Luego cuando se echó, bajó uno y subió el otro, ¿no? Aquí, por ejemplo, subió, ¿no? Respecto a él. Ya, y el agua que vas a llenar por acá. Ujú. Dice, un tubo en forma de U contiene mercurio. Este de acá es mercurio. Es Hg. Contiene mercurio. ¿Cuál es la altura H de agua que se debe verter? Te piden cuánto vale H. En una rama del tubo para que el mercurio se eleve 15 milímetros de su nivel inicial. O sea, aquí se eleva 15 milímetros. Entonces, como son las mismas secciones transversales, disminuye 15 centímetros. ¿Ya? Densidad de mercurio es 13,6. Te piden H. Bueno, pongo un puntito aquí. Punto A, punto B. La presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. El punto A es el mercurio, ¿no? Densidad de mercurio, gravedad por la altura de A. Es igual. El otro, densidad del agua por gravedad por la altura de B. Densidad de mercurio es 13,6, que se pasa en kilogramos por metro cúbico, sería 13.600. Gravedad, se cancelan las gravedades. Tendríamos por H de A. H es 30. 30, ¿no? 30 centímetros, 30 sobre 100. Es igual, la densidad del agua es 1000 por la altura de B, ¿no? La altura H en este caso. ¿Listo? Tres ceros, acá hay, bueno, me pasé, ¿no? Acá hay dos. ¿Cuánto sale aquí? Esto saldría 40 y 40, ¿no? 18, 40,8. 40,8 centímetros, ¿no? Aquí te sale operando, te sale 408 entre 100 entre 10, ¿no? 40,8, sí. Ya está. Está bien, ¿no? Centímetros. 40,8 centímetros. Ya. La alternativa la C. Alternativa la C. Listo, jóvenes. Hasta ahí vamos a detener la grabación de la clase del día de hoy.